Un frío viento de octubre arrojó un puñado de hojas secas contra el escaparate de cristal de la tienda floral Fantasies. Thea Woodworth observaba esta embestida otoñal, ajustando distraídamente un arreglo de crisantemos en el podio central. Le encantaba esta época del año, en la que la naturaleza se preparaba para dormir, pero lo hacía de una forma tan brillante y colorida. A diferencia de la primavera, cuando todo florecía rápidamente, el otoño era lento y melancólico, como la propia Thea últimamente. ¿Puedes oírme? La voz de Chloe, la ayudante de Thea, la sacó de sus cavilaciones. Lo siento, estaba pensando. Thea apartó los ojos de la ventana y miró a la joven que sostenía el teléfono. ¿En qué estabas pensando? Preguntaba si este año participaremos en el Festival de la Ciudad. Solo se aceptan solicitudes hasta el día 20. Chloe señaló la pantalla del teléfono. Thea respiró hondo. El Festival de la Ciudad de Lovell era un acontecimiento anual al que nunca había faltado desde que había abierto su tienda hacía 8 años. No solo era una forma de atraer a nuevos clientes, sino también una oportunidad para mostrar sus habilidades. Por supuesto, apúntanos para participar, dijo pensativa, haciendo girar el anillo de boda en su dedo. Esta vez quiero hacer algo especial, quizás composiciones con hierbas y plantas locales, algo auténtico pero moderno. Chloe asintió enérgicamente y se dispuso a hacer la solicitud. Thea, mientras tanto, se dirigió a la trastienda donde solía preparar sus composiciones florales. Era su santuario, un lugar donde podía sumergirse por completo en su trabajo y olvidarse de todo lo demás. En los últimos meses lo había necesitado especialmente. Su matrimonio con Nolan, antaño lleno de amor y comprensión, se estaba convirtiendo poco a poco en un ritual mundano de convivencia. 10 años de matrimonio no era poco tiempo. Se conocieron cuando Nolan vino a arreglar la instalación eléctrica del edificio donde Thea estaba a punto de abrir su tienda. La chispa fue instantánea, y 6 meses después estaban casados. Thea cogió unas tijeras de podar y empezó a recortar los tallos de los claveles para el ramo encargado para mañana. Lovell era un pueblo pequeño donde todos se conocían. Thea no tenía tantos clientes como en una gran ciudad, pero sí lo suficientes para mantenerse a sí misma y a la tienda. Nolan, por su parte, trabajaba como electricista para la empresa local de servicios públicos. Su trabajo era estable, lo que le daba cierta sensación de seguridad. Pero últimamente las cosas habían cambiado. Thea no se había dado cuenta enseguida. Al principio hubo pequeñas señales, llegadas tardías a casa, extrañas conversaciones telefónicas que Nolan interrumpía cuando ella entraba en la habitación, inesperadas, llamadas de emergencia, los fines de semana. Ella no quería creer las trampas. Intentó convencerse de que solo eran imaginaciones suyas. La llamada procedente de la puerta principal de la tienda la hizo guardar las tijeras de podar. Thea se limpió las manos en el delantal y se dirigió al mostrador. Entró la señora Bamford, una anciana que cada semana compraba un ramo de flores para su difunto marido. «Buenas tardes, señora Bamford», sonrió Thea. «¿Lirios blancos, como siempre?» «Sí, querida», asintió la anciana. «Siempre te acuerdas. ¿Cómo está tu Nolan? Hace mucho que no lo veo por la ciudad». Thea se quedó helada un instante. En efecto, últimamente Nolan apenas aparecía en público con ella. Siempre había alguna excusa. «Está muy ocupado en el trabajo», respondió, intentando mantener un tono amable. «Muchas llamadas, ya sabe, y suele haber cortes de luz en otoño». La señora Bamford asintió comprensiva, pero Thea vio algo parecido a la compasión en sus ojos. ¿Acaso todo el pueblo sabía ya lo que ella solo había adivinado? Cuando la tienda cerró y Chloe se fue a casa, Thea se quedó para terminar algunos pedidos. El trabajo siempre la ayudaba a sobrellevar sus pensamientos ansiosos. Esperaba que hoy también funcionara, pero cuando el teléfono de Nolan, que había dejado cargando en la trastienda, vibró con un mensaje entrante, Thea no pudo evitarlo.
Nunca se había considerado una esposa celosa. Siempre había respetado el espacio personal de su marido. Nunca le había mirado el teléfono ni los bolsillos. Pero algo dentro de ella se había roto en los últimos meses. Algo la empujaba hacia ese teléfono, como si contuviera las respuestas a todas sus preguntas. El mensaje era de un contacto guardado como P. Solo unas palabras. Te echo de menos. ¿Cuándo te veré? A Thea se le retorció el estómago de ansiedad. P. ¿Quién era? Miró rápidamente los mensajes anteriores. Había muchos, y todos eran explícitos. Algunos contenían imágenes que Thea no se atrevía a mirar en detalle. No conocía el rostro de la mujer que enviaba los mensajes. Demasiado joven, demasiado guapa, con una mirada desafiante. Thea volvió a colgar el teléfono, con las manos temblorosas. El reloj marcaba casi las 8 de la tarde. Nolan había dicho que llegaría tarde al trabajo hasta las 9. ¿Era trabajo? Ahora dudaba de todo. La casa de Thea y Nolan estaba en un barrio tranquilo de Lovell, a 15 minutos a pie de la floristería. Era una pequeña casa de 2 plantas que Thea había heredado de su abuela. Fue su abuela quien le había inculcado el amor por las flores, y Thea pensaba a menudo que si no hubiera sido por esta casa y el capital inicial que su abuela le había dejado, nunca se habría decidido a abrir su propia tienda. Al entrar en la casa, Thea se sintió vacía de inmediato. Nolan no había vuelto y las luces no estaban encendidas. Encendió mecánicamente la luz de la cocina, puso la tetera y se sentó a la mesa. Ante sus ojos estaba el teléfono de su marido con mensajes de una mujer desconocida. Thea no sabía qué hacer. Una parte de ella quería montar una escena cuando Nolan regresara, echarle en cara todo lo que había aprendido. La otra parte temía que se confirmaran sus temores. Sin embargo, llevaban 10 años juntos. Habían hecho planes, soñado con tener hijos, aunque esos sueños nunca se hicieron realidad. Habían pasado juntos por momentos difíciles. Eran casi las 11 de la noche cuando la llave giró en la cerradura de la puerta principal. Thea estaba sentada en el salón, en la penumbra, mirando viejos álbumes de fotos. Quería recordar exactamente cuándo las cosas habían empezado a ir cuesta abajo. ¿Sigues despierto? Nolan parecía cansado, pero Thea se dio cuenta de que se había duchado hacía poco. Olía a un jabón desconocido. Esperándote, respondió ella con sencillez. ¿Dónde has estado? En el trabajo, claro. Se quitó la chaqueta y la colgó en el perchero. Hubo un gran accidente en la subestación. Fue un poco lío. Eso es todo, dijo Thea cerrando el álbum. Me sorprende que no huelas a electricidad y cables. Normalmente hueles distinto después de esos accidentes. Nolan se quedó helado, pero se recompuso rápidamente. Fue al gimnasio y se duchó. Estaba cubierto de barro. «El gimnasio», repitió Thea. «¿A las 11 de la noche?» «Mira, estoy cansado». Nolan se pasó la mano por el pelo. «No nos peleemos». Thea miró a su marido con más detenimiento. Antes le había encantado cada rasgo de su cara, cada arruga en el rabillo del ojo cuando se reía. Ahora veía ante ella a un hombre casi extraterrestre. «Sí, claro», se levantó del sofá. «Me voy a la cama». Aquella noche Thea no pudo dormir. Se tumbó en su lado de la cama, escuchando la respiración constante de Nolan, y pensó en los mensajes de su teléfono, en la mujer de mirada descarada, en los 10 años de matrimonio que probablemente habían sido una farsa. Al día siguiente, en la tienda, Thea estaba distraída. Había confundido los pedidos 2 veces y se había cortado un dedo trabajando con rosas. Chloe la miró preocupada, pero no se atrevió a preguntarle qué le pasaba. Al mediodía, Thea había tomado una decisión. No haría un berrinche ni una escena. Averiguaría la verdad. Solo había 2 investigadores privados en la guía telefónica de Lovell, y uno de ellos era cliente habitual suyo. Abigail Peck, una mujer menuda y de mirada perspicaz, encargaba todos los meses a Thea pequeños ramos de flores para su despacho. «Necesito su ayuda profesional».
dijo Thea cuando Abigail entró en la tienda el miércoles. Me lo imaginaba, respondió ella con calma. Últimamente pareces preocupada. ¿Problemas con tu marido? Thea asintió, no sorprendida por la perspicacia de la detective. Necesito saberlo con seguridad. No puedo seguir viviendo en la oscuridad. Abigail asintió comprensiva y sacó una tarjeta de visita de su bolso. Pásate mañana por mi despacho y discutiremos los detalles. Y Thea miró seriamente a la florista. Prepárate para que la verdad sea dolorosa. Tía apretó la tarjeta de visita en la mano. Lo sé, pero mejor la amarga verdad que una dulce mentira. Aquella noche, Thea vigiló atentamente a Nolan. Llegó a casa puntual. Se mostró inusualmente hablador e incluso le propuso ver una película juntos. Pero Thea se fijó en los detalles. La forma en que no dejaba de mirar el móvil, cómo se ponía tenso cuando recibía un mensaje de texto. Vio la falsedad de su sonrisa cuando la abrazó antes de acostarse. Por la mañana, Thea acompañó a su marido al trabajo, le dio un beso de despedida como había hecho cientos de veces antes. Pero en su interior estaba madurando una decisión de la que no había vuelta atrás. Averiguaría la verdad, costase lo que costase, y tomaría una decisión sobre su vida futura. Una vida en la que quizá ya no hubiera sitio para Nolan Pierce. El despacho de Abigail Peck estaba en la primera planta de un viejo edificio de ladrillo en el centro de Lovell. Dentro olía a café y papeles, un olor que Tía siempre había asociado con las reuniones de negocios. Abigail estaba sentada detrás de un enorme escritorio repleto de carpetas. Cuando Thea entró, la detective le señaló la silla de enfrente. Entonces, Abigail cruzó las manos sobre el escritorio. Cuéntamelo todo desde el principio. Thea respiró hondo. Decir sus sospechas en voz alta era más difícil de lo que pensaba. Estoy casi segura de que mi marido me engaña. Los retrasos en el trabajo, las llamadas extrañas, las nuevas contraseñas en su teléfono. Hizo una pausa. ¿Y los mensajes? He visto mensajes de una mujer en su teléfono. ¿Su nombre? Abigail ya estaba tomando notas en su cuaderno. Solo una inicial. P. Thea arrugó la nariz. No conozco a nadie con ese nombre en nuestro círculo. Podría ser un alias, dijo la detective. ¿Qué quieres saber exactamente? Todo, respondió Thea con firmeza. ¿Con quién se está viendo? ¿Cuánto tiempo lleva así? ¿Cómo de serio es? Quiero hechos, pruebas, fotos, si es posible. Abigail asintió y siguió escribiendo. La vigilancia estándar le costará $2,000 por una semana, más gastos. Si necesita más tiempo o equipo especial, el precio subirá. Thea no lo dudó. Tenía ahorros reservados para la ampliación de la tienda, pero era más importante saber la verdad ahora. Estoy de acuerdo. Sacó un sobre del bolso. Aquí está el depósito, $1,000, y una foto de Nolan, junto con su horario de trabajo y la dirección de la compañía de servicios. Abigail cogió el sobre. Empezaré hoy mismo. Te mantendré informada, pero no me llames tú. No sabemos si está comprobando tu teléfono. No lo hace, sonrió Thea con amargura. Está demasiado seguro de que no sospecho nada. Abigail se levantó, indicando que la reunión había terminado. Thea, prepárate para cualquiera que sea el resultado. Y recuerda, averigües lo que averigües, no es el fin del mundo, es solo un nuevo comienzo. Thea asintió, conteniendo sus emociones. No iba a permitirse quebrarse, no ahora. Los 3 días siguientes transcurrieron en una agonizante expectación. Tía siguió trabajando en la tienda, sonriendo a los clientes, creando arreglos para bodas y aniversarios. Incluso sonreía a Nolan cuando volvía a casa, aunque cada vez se preguntaba de dónde había salido realmente. Al cuarto día, Abigail le envió un mensaje. Pásate por la oficina después del trabajo. A Thea se le encogió el corazón. Eso significaba que el detective había encontrado algo. En el despacho, Abigail extendió varias fotos sobre la mesa. Todas mostraban a Nolan con una mujer joven. Estaban sentados en una cafetería, paseando por un parque,
y la última foto los mostraba entrando en un motel a las afueras de la ciudad. «Se llama Praia Hollister», dijo Abigail señalando a la mujer. «Tiene 28 años y trabaja como recepcionista en el salón de belleza Eden, en la calle Maple. Se mudó a Lovell hace un año desde Portland». Thea examinó las fotografías. La mujer era hermosa, alta, esbelta, con el pelo largo y oscuro. Miraba a Nolan con una adoración que Thea había visto una vez en sus propios ojos. ¿Cuánto tiempo llevaban? Thea no pudo terminar la frase. «Unos 6 meses, según yo». Abigail le tendió una fina carpeta. «Aquí están todos los detalles. ¿Dónde se reúnen? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué se dicen?». Thea abrió la carpeta y empezó a leer. El informe contenía transcripciones de conversaciones escuchadas en el café, registros telefónicos. Cada línea le partía más el corazón, pero se obligó a continuar. El informe mostraba que Nolan se reunía con Praia 2 o 3 veces por semana. Hablaban del futuro, y era evidente que Priya deseaba tener una relación seria. Nolan, por su parte, se mostraba más reservado, pero insinuaba que las cosas cambiarían pronto. «¿Estaban hablando de mí?», preguntó Thea cerrando la carpeta. No estaba segura de querer saber la respuesta. Abigail asintió. «Preguntaba por ti, sobre tu matrimonio. Dijo que llevabais mucho tiempo distanciados, que solo erais compañeros de casa». Thea apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. «Eso es mentira. Siempre estuve a su lado, siempre lo apoyé. Es él quien está distanciado». «Solo estoy transmitiendo lo que he oído», dijo Abigail en voz baja. «¿Qué piensas hacer ahora?». Thea se levantó y recogió las fotos. «Divorciarme. Me pondré en contacto con un abogado». Al salir del despacho del detective, Thea no volvió a casa. Deambuló por las calles de Lovell, tratando de dar sentido a su nueva realidad. 10 años de matrimonio y todo ese tiempo viviendo con un hombre capaz de traicionarla. ¿Cómo había podido estar tan ciega? Llovía, pero Thea no se dio cuenta. Pensó en Praia Hollister, en sus ambiciones y expectativas. Pobre chica, no sabe que Nolan solo la está utilizando, como pudo haber utilizado a Thea una vez. Thea no volvió a casa hasta que oscureció del todo. Nolan estaba allí, viendo un partido de fútbol en la tele. «¿Dónde te habías metido?», preguntó sin apartar los ojos de la pantalla. «Te llamé, pero no lo cogiste». Thea miró el teléfono. Efectivamente, 3 llamadas perdidas. «Fuera», respondió brevemente. «Necesitaba despejarme». Nolan la miró por fin. «Estás toda mojada. Te vas a poner mala». Había preocupación en su voz, y era lo más cruel de todo. Aún podía fingir que se preocupaba por ella, incluso cuando la estaba engañando con otra. «Estoy bien». Thea se dirigió al baño. «No me esperes levantada, me tumbaré en el dormitorio de invitados». «¿Por qué?». Nolan apagó el televisor. «¿Qué pasa, Thea?». Se dio la vuelta en la puerta del baño. «Nada, solo quiero estar sola». En el dormitorio de invitados, Thea sacó la carpeta que le había dado Abigail y empezó a estudiar con más detalle la información sobre Praia Hollister. El material mostraba que Praia era una joven ambiciosa. No iba a pasarse la vida trabajando de recepcionista en un salón de belleza. En sus conversaciones con Nolan, mencionó planes para abrir su propio negocio, quizá el mismo salón de belleza, solo que de clase superior. Hablaba de mudarse a la gran ciudad, de viajar, de vivir una vida mejor. Y en todos esos planes, Nolan estaba presente. Ella lo veía como su compañero, su roca. Creía que dejaría a su mujer y se iría con ella. Creía en sus promesas y en sus indirectas. Thea sintió una extraña solidaridad con aquella mujer. Ambas habían sido engañadas por el mismo hombre, solo que en diferentes etapas de la vida. Por la mañana, Thea llamó al bufete de abogados Bishop y Asociados y concertó una cita para una consulta con Olivia Bishop, una conocida especialista en divorcios de Lovell.
La cita estaba fijada para el día siguiente. ¿Para qué quiere verme?, preguntó Olivia Bishop cuando Tia se sentó frente a ella en el amplio y luminoso despacho. «Quiero divorciarme de mi marido», dijo Tia con firmeza. «Tengo pruebas de su infidelidad». Olivia asintió. «La infidelidad es una razón válida para divorciarse. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Quieres una indemnización por daños morales?» «No», sacudió Tia con la cabeza. «Solo quiero conservar lo que es mío. La casa es una herencia de mi abuela. Me la registraron antes del matrimonio. Abrí la floristería con su dinero, aunque la desarrollé durante mi matrimonio». Olivia tomó notas en su cuaderno. «¿Tienen un acuerdo prenupcial?» «Sí». Tia sacó una carpeta de papeles del bolso. «Lo firmamos antes de la boda. No es nada especial, solo las cláusulas habituales de reparto de bienes». El abogado examinó el acuerdo. «Está muy bien. Según el acuerdo, los bienes adquiridos antes del matrimonio se quedan con el propietario original. Lo adquirido durante el matrimonio se divide a partes iguales. Entiendo que la casa es toda tuya». «Sí», confirmó Tia. «¿Y la tienda?» «Eso es más complicado», dijo Olivia pensativa. «El capital inicial fue tu herencia, pero se desarrolló durante el matrimonio. Sin embargo, dado que eres la única propietaria del negocio sobre el papel y la única persona que trabaja allí, podemos argumentar que es de tu propiedad». Tia exhaló un suspiro de alivio. Perder la tienda sería el peor golpe. ¿Y si reclama una parte del negocio? «Dudo que lo haga», sonrió Olivia. «Los hombres rara vez se interesan por el negocio de las flores, pero si lo hace, lucharemos contra él». Hablaron de los siguientes pasos: recopilar documentos, presentar una solicitud, posibles audiencias. Olivia advirtió que el proceso podría durar de 1 a 3 meses, dependiendo de si Nolan impugnaba el divorcio. «¿Estás segura de que quieres hacerlo?», preguntó la abogada al final de la reunión. «A veces las parejas encuentran la manera de reconciliarse, incluso después de haber sido infieles». Tia negó con la cabeza. «No quiero reconciliarme. Quiero empezar una nueva vida, sin mentiras ni traiciones». Al salir del despacho del abogado, Tia se sintió extrañamente aliviada. La decisión estaba tomada, el camino trazado. Ahora solo quedaba seguirlo. Chloe la esperaba en la floristería, preocupada por su ausencia. «¿Va todo bien?», preguntó la chica. «Nunca llegas tarde». Tia asintió. «Todo va bien, solo algunos asuntos personales». Se puso manos a la obra, intentando concentrarse en las flores y no en sus problemas. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez al inminente divorcio y a Nolan. Cuando llegó a casa esa noche, Tia encontró a su marido preparando la cena, algo poco frecuente en su casa. «He pensado en animarte», dijo él, sonriendo. «Últimamente estás triste». Tia lo miró sin comprender. ¿De verdad no se daba cuenta de que había arruinado su matrimonio? ¿O se trataba de otra manipulación? «Gracias», se sentó a la mesa. «Pero en realidad no tengo hambre». Nolan se sentó frente a ella. «Tia, ¿qué pasa? Has estado evitándome, durmiendo en la otra habitación casi sin hablarme. Si he hecho algo malo, dímelo directamente». Tia sonrió. Era tan típico de él fingir que no entendía cuál era el problema. «Nada, Nolan. Solo estoy cansada. Mucho trabajo, ya sabes». «Quizá podríamos ir a algún sitio este fin de semana», sugirió. «Como en los viejos tiempos, solos tú y yo». Tia lo miró. Había algo en sus ojos que ella había tomado por genuina preocupación. Ahora sabía que solo era una máscara. «No, gracias. Tengo muchas reservas para el fin de semana». Se levantó de la mesa y se dirigió al dormitorio de invitados, dejando a Nolan solo con su cena y su falsa preocupación. Al día siguiente, Tia empezó a preparar los papeles del divorcio. Reunió todos los certificados necesarios, extractos bancarios, escrituras de la casa y de la tienda. Olivia dijo que cuanto más papeleo preparasen con antelación, más rápido iría el proceso. Por la noche, cuando Nolan volvió del trabajo, Tia se quedó deliberadamente hasta tarde en la tienda.
No quería verle. No quería fingir que todo iba bien. De camino a casa, reflexionó sobre cuándo y cómo le comunicaría su decisión. ¿Debía esperar a tener todo el papeleo listo? ¿O debería decírselo ahora mismo y poner fin a este espectáculo? Después de ducharse y ponerse la ropa de casa, Thea se instaló en el salón con un libro. Podía oír a Nolan jugueteando en la cocina, pero no fue hacia él. Cuando por fin se reunió con ella en el salón, ni siquiera levantó los ojos de la página. «Thea», la voz de Nolan sonaba inusualmente seria. «Tenemos que hablar». Ella cerró el libro lentamente. «¿Sobre qué?» «De nosotros», se sentó a su lado en el sofá. «Veo que algo va mal. Y quiero arreglarlo». Thea lo miró. Una parte de ella aún quería creer que él lo sentía de verdad, que aún la quería. Pero su mente le recordó las fotos, las conversaciones grabadas, los mensajes en su teléfono. «Hay cosas que no se pueden deshacer, Nolan», dijo en voz baja. «A veces es demasiado tarde». El día que iba a suponer el final de un capítulo de la vida de Thea y el comienzo de otro fue sorprendentemente soleado para ser mediados de otoño. Se despertó temprano, antes de que sonara el despertador, y se quedó tumbada largo rato mirando el techo del dormitorio de invitados donde había pasado las últimas semanas. Hoy todo iba a cambiar. Hoy dejaría de ser oficialmente la esposa de Nolan Pierce. La preparación del divorcio le había llevado casi un mes. Reunir documentos, consultar con Olivia, un sinfín de papeleos y formularios. Nolan se enteró de su decisión 2 semanas después de la reunión con el abogado, cuando Thea por fin se armó de valor y le dijo sin rodeos: «Voy a pedir el divorcio, y tengo pruebas de que me has engañado». Él no se echó atrás, lo que sorprendió a Thea. Quizás estaba cansado de sus propias mentiras, o simplemente se dio cuenta de que negar lo evidente era inútil. En cualquier caso, accedió al divorcio sin escándalos innecesarios, aunque intentó varias veces hablar con ella, explicarle su actuación. «No significó nada», dijo. «Fue solo una aventura. Nunca tuve intención de dejarte». Aquellas conversaciones no hicieron más que reforzar la determinación de Thea. No podía seguir viviendo con un hombre que traicionaba su confianza con tanta facilidad y luego intentaba devaluar su acto. Thea se levantó de la cama y se acercó a la ventana. Había que limpiar el patio. Las hojas caídas cubrían el césped en una alfombra roja dorada. En el pasado, ella y Nolan siempre habían hecho juntos la limpieza de otoño. Ahora tendría que hacerlo ella misma, o tal vez contratar a alguien. En cualquier caso, ella podría encargarse. Vestida con el estricto traje azul oscuro que había comprado especialmente para ese día, Thea bajó a la cocina. Nolan ya estaba allí, bebiendo café y mirando por la ventana. «Buenos días», dijo ella tratando de mantener la calma y la formalidad. «Buenos días», se dio la vuelta. «Llegas pronto. La reunión no es hasta las 10. Quiero pasarme por la tienda para darle indicaciones a Chloe». Thea se sirvió un café. «Hoy se las arreglará sin mí». Se tomaron el café en un silencio incómodo. En sus 10 años de matrimonio, habían desayunado juntos muchas veces, con conversaciones, risas y planes para el día. Ahora eran como extraños que se encontraban por casualidad en la misma mesa. «Cogeré mis cosas esta noche», dijo finalmente Nolan. «Si no te importa». Tía asintió. «Cuanto antes, mejor. Estaré en casa después de las 6. «¿Dónde te alojarás?», preguntó, no por curiosidad, sino para llenar el silencio. «He alquilado un piso en la calle Elm», respondió Nolan. «No es mucho, pero me basta». Thea quiso preguntarle si iba a vivir allí con Praya, pero se contuvo. No era asunto suyo. Fueron al juzgado en coches distintos. Thea salió primero del juzgado sintiéndose extrañamente ligera. Aunque era un día triste, el final de un capítulo de 10 años de su vida, no podía evitar sentir alivio. No más dudas, no más mentiras, no más sonrisas fingidas en la cena.
En el juzgado, Olivia Bishop ya les esperaba con una carpeta de documentos. Nolan había acudido sin abogado, ya que no había impugnado los términos del divorcio, no era necesario. ¿Está todo listo?, preguntó Olivia, estrechando la mano de Thea. Sí, respondió ella con firmeza. La vista fue breve y formal. La jueza, una mujer rellenita, de mediana edad y ojos cansados, revisó rápidamente los documentos, hizo algunas preguntas estándar y, satisfecha con las respuestas, declaró disuelto el matrimonio. «Enhorabuena, vuelves a ser libre», dijo Olivia mientras salían de la sala. Thea sonrió débilmente. Libre. Era una palabra extraña para describir cómo se sentía. No se sentía especialmente libre, más bien devastada y un poco confusa. Nolan los esperaba fuera del juzgado. ¿Tengo que firmar más papeles?, le preguntó a Olivia. No, ya está hecho, respondió ella. Os enviaré copias de la sentencia a los dos. Nolan asintió y se volvió hacia Thea. Entonces nos vemos esta noche. Vendré a recoger mis cosas sobre las 7. De acuerdo, dijo Thea. Estaré en casa. Se separaron como socios comerciales tras una transacción completada con éxito. Sin emociones, sin escenas, todo limpio y ordenado, como le gustaba a Thea. En la tienda, Chloe la recibió con una mirada interrogante. ¿Ha ido todo bien?, preguntó con cautela. Sí, todo ha ido según lo previsto. Thea se quitó la chaqueta y la colgó en el perchero de la trastienda. ¿Cómo están las cosas por aquí? Tranquilas, Chloe se encogió de hombros. Solo un par de clientes esta mañana. Llamaron por la boda de los Turner, querían aclarar los detalles de la decoración del salón. Thea asintió y se puso a trabajar. Había muchos encargos, y eso la ayudaba a no pensar en el divorcio y en lo que le esperaba esta noche. Sabía que despedirse de Nolan no sería fácil, aunque ya hubiera tomado una decisión. Por la noche, después de cerrar la tienda, Thea se dirigió a casa. Aún le quedaba 1 hora antes de que llegara Nolan, y decidió aprovechar ese tiempo para prepararse mentalmente. Puso su música favorita, se sirvió un vaso de vino y se sentó en una silla junto a la ventana. Extrañamente, no sintió pena ni arrepentimiento, solo cansancio y una ligera preocupación por el futuro. ¿Cómo viviría sola en esta casa? ¿Sería capaz de volver a confiar en los hombres? ¿Querría tener una nueva relación? Cuando el reloj marcaba las 7:15, sonó el timbre. Thea se sorprendió. Nolan nunca llamaba al timbre y él tenía las llaves. Quizá había decidido ser delicado y no entrar sin avisar, puesto que ya no eran marido y mujer, pero no era Nolan quien estaba en el umbral. ¿Eres Thea?, preguntó una mujer joven y morena, mirándola desafiante. Thea la reconoció inmediatamente por las fotografías de Abigail, Praya Hollister, la amante de su ex marido. Era aún más guapa en persona, alta, esbelta, con una mirada segura en sus ojos marrones. Sí, soy Thea, respondió con calma. Y tú debes de ser Praya. La joven se sintió confusa por un momento, pues era evidente que no esperaba que la conocieran por su nombre de pila, pero enseguida se recompuso. He venido a hablar contigo, dijo. Tenemos que hablar de algo. Thea se detuvo un segundo y dio un paso atrás, permitiendo que Praya entrara en la casa. Adelante. Praya entró, mirando a su alrededor con curiosidad. Thea se fijó en los muebles, los cuadros de las paredes y el diseño del salón. ¿Té? ¿Un café?, ofreció Thea, manteniendo la calma exterior, aunque su corazón se aceleraba. ¿Qué hacía esta mujer en su casa? No necesito nada, se detuvo Praya en medio del salón, cruzando los brazos sobre el pecho. He venido a decirte una cosa. Deja de controlar a tu marido. Thea parpadeó, sin dar crédito a lo que oía. ¿Cómo dices? Ya lo has oído. Praya dio un paso adelante. Nolan me ha contado cómo lo controlas. Comprobando su teléfono, interrogándole sobre cada hora que pasa fuera de casa, no dejándole respirar libremente. No está bien.
Thea no pudo evitar reírse. Era tan absurdo que ni siquiera resultaba ofensivo. ¿Y qué pasa si no dejo de «univiso?», preguntó haciendo comillas con los dedos. Entonces, Praya respiró hondo, como antes de saltar al agua. Entonces te dejará por mí. Ya lo ha decidido. Solo espera el momento oportuno. Thea negó con la cabeza sin dejar de sonreír. Me temo que llegas un poco tarde con tus amenazas. Nolan y yo nos hemos divorciado hoy. Ese bribón se ha quedado sin casa desde hoy, así que todo lo que ha dicho sobre nuestra casa y nuestras propiedades es mentira. La cara de Priya cambió. Se puso pálida y sus ojos se abrieron de golpe. ¿Qué? ¿Divorciados? ¿Hoy mismo? Sí, esta mañana, confirmó Thea. Y la casa es toda mía. La heredé de mi abuela antes de casarnos. Nolan vendrá dentro de unos minutos a recoger sus efectos personales. Priya se hundió en el sofá como si sus piernas hubieran dejado de sostenerla. Toda su chulería se evaporó, dando paso a la confusión y la conmoción. Nunca me habló de divorcio, murmuró. Al contrario, dijo que pronto os mudaríais a una casa nueva, más grande, y que yo podría... Se quedó callada. Pero Thea se dio cuenta de que Nolan le había prometido a Praya que la llevaría a su nueva casa, más grande y lujosa. Un hogar que solo existía en sus fantasías y promesas. «Te mintió», dijo Thea en voz baja. «Igual que me había mentido a mí todos estos meses. Nolan nunca ha tenido propiedades propias. Lo único que tiene es su sueldo de electricista y sus pertenencias personales». Praya sacudió la cabeza como si se negara a creerlo. No podía ser verdad. Dijo que tenía ahorros, que había invertido en algunas acciones. Las únicas acciones que tenía eran las que le compré por su cumpleaños hace 5 años, dijo Thea. Y valían una miseria. Nunca tuvo perspicacia financiera. En ese momento se abrió la puerta principal y Nolan entró en la casa. Se quedó helado en el umbral cuando vio a Praja sentada en el sofá del salón. «¿Qué haces aquí?», preguntó, y Thea no supo a quién de los dos se dirigía. «Tu amiga ha venido a amenazarme», le informó Thea con calma. «Me exigió que dejara de controlarte, o acudirías a ella». El rostro de Nolan se contorsionó con una mezcla de vergüenza e ira. «Praya, te pedí que...» «¿Pedirme qué?». Praya lo interrumpió bruscamente levantándose del sofá. «Que no viniera, que no interfiriera en tus planes». «¿Qué planes, Nolan? ¿En los que supuestamente tú y yo vamos a vivir en la casa grande que vas a comprar después de vender esta? ¿O en los que en realidad eres un vagabundo mentiroso?» Nolan dio un paso hacia ella, tendiéndole los brazos. «Cariño, no es así. Puedo explicártelo. No te molestes». Priya se apartó de él. «Estoy harta de tus mentiras. Nunca ibas a dejar a tu mujer, ¿verdad? Toda esta charla sobre cómo ella te controla, cómo sueñas con la libertad. Acabas de utilizarme». Thea se apartó, observando la escena con un extraño desapego. No hacía mucho se habría enfurecido al ver a su marido defendiéndose delante de su amante. Ahora solo sentía lástima por su yo del pasado, por Priya, e incluso por Nolan, que estaba enredado en sus propias mentiras. «Creo que será mejor que te vayas», le dijo a Praya. «Podéis hablar de vuestra relación en otro sitio, y Nolan tiene que recoger sus cosas». Praya se volvió hacia ella, y Thea vio una mezcla de ira y dolor en sus ojos. «Sabes, he venido aquí para ponerte en tu sitio. Creía que eras una esposa enfadada que no dejaba marchar a su marido a pesar de que no estaba contento contigo. Resulta que solo soy una mujer corriente traicionada por su marido», terminó Thea. «Tú y yo estamos en el mismo barco, Praja. Las dos creímos en el hombre equivocado». Praya miró a Nolan con desprecio. «Me marcho», dijo. «Y no te atrevas a venir a verme ni a llamarme». Se acabó. Salió de la casa dando un sonoro portazo. En el salón reinaba un gran silencio. Nolan permanecía con la cabeza gacha. Thea, sin embargo, lo miraba con una nueva comprensión. Aquel hombre no era un villano de melodrama.
Solo era un hombre débil y confuso que no podía decidir lo que quería y mentía para conseguirlo todo a la vez. «Recoge tus cosas», dijo Thea finalmente. «Se está haciendo tarde». «Thea, yo…», empezó a decir Nolan, pero ella negó con la cabeza. «No lo hagas. Recoge tus cosas y vete. Ha sido un día muy largo y estoy cansado». Nolan asintió y se dirigió al dormitorio, donde aún guardaba parte de su ropa y sus efectos personales. Thea se quedó en el salón, terminando el vino que se había servido antes de que llegara Praya. Pensó en lo extrañas que habían resultado las cosas. En lugar de un dramático enfrentamiento con su marido, había sido testigo de su ruptura con su amante. Cuando Nolan bajó con 2 grandes maletas, Thea seguía sentada en la silla. «¿Ya está todo?», preguntó. «Aún quedan algunas cosas en el garaje y el desván», contestó Nolan. «Iré a buscarlas este fin de semana, si no te importa». «De acuerdo», asintió Thea. «Llama antes». Nolan dejó las maletas junto a la puerta y se volvió hacia ella. «Siento lo que ha pasado», dijo en voz baja. «Nunca quise hacerte daño». Thea lo miró durante un largo instante. Aquel hombre había sido el centro de su vida durante 10 años. Lo había amado, había confiado en él, había hecho planes de futuro con él, y ahora estaba en la puerta con sus maletas, extraño y distante. «Pero tú lo hiciste», respondió finalmente. «Y ahora ambos tenemos que vivir con ello. Adiós, Nolan». Él asintió, recogió las maletas y salió de la casa. Thea no lo siguió. No miró por la ventana mientras él metía sus cosas en el coche y se alejaba. Se sentó en el sillón, mirando el espacio vacío de la estantería donde solían estar las fotos de su boda. Por primera vez en 10 años, estaba realmente sola en esta casa. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió dolor ni amargura, sino una extraña y frágil sensación de esperanza. El silencio de la casa tras la marcha de Nolan parecía casi tangible. Thea se sentó en el sillón hasta que terminó su vino. Luego se levantó y caminó lentamente por las habitaciones, como si volviera a familiarizarse con el espacio que ahora era solo suyo. El dormitorio parecía extrañamente vacío sin las cosas de Nolan. Las estanterías del armario estaban vacías. No había ningún reloj de pulsera en la mesilla de noche, ni calcetines tirados por el suelo. Thea abrió la ventana para que entrara aire fresco. El olor de su colonia aún permanecía en la habitación y quería que se fuera cuanto antes. Thea pasó todo el día siguiente limpiando. Volvió a lavar todas las cortinas, cambió la ropa de cama e incluso movió los muebles del salón. El trabajo físico le ayudó a no pensar en el enfrentamiento de ayer y en el hecho de que ahora su vida nunca volvería a ser la misma. Por la noche, agotada pero extrañamente satisfecha, se dio un baño caliente y se durmió sin somníferos por primera vez en mucho tiempo. Por la mañana, cuando abrió la tienda, Chloe notó el cambio enseguida. «Pareces diferente», dijo, observando cómo Thea colocaba flores frescas en el escaparate. «Más relajada o algo así». Thea sonrió ligeramente. «Supongo que sí. Nolan se mudó ayer». Chloe asintió sin hacer demasiadas preguntas. A lo largo de los años de trabajo con Thea, había aprendido a respetar su intimidad. «Por cierto, han llamado de la alcaldía», cambió de tema. «Han confirmado nuestra solicitud para el festival. Nos han asignado un puesto en una esquina como tú querías». «Es estupendo», sintió Thea entusiasmada. «Deberíamos empezar a prepararnos. Estoy pensando en hacer un tema de vida salvaje de Nueva Inglaterra, solo plantas autóctonas, nada de importaciones exóticas». Pasaron la mañana discutiendo ideas para el festival, y Thea se sintió realmente entusiasmada con el trabajo por primera vez en meses. Sin la pesada carga de las sospechas y las mentiras, respiraba más tranquila. Esa tarde, al cerrar la tienda, encontró un ramo de flores en la puerta. Unas caras rosas rojas, al menos 2 docenas, con una tarjeta. «Lo siento, cometí un error. Nolan». Thea cogió el ramo y sin dudarlo lo tiró a la papelera que había detrás de la tienda.
Al pasar por delante del salón de belleza Eden, aminoró el paso. A través de la ventana pudo ver el mostrador de recepción donde estaba Praya. La chica parecía tan impecable como siempre, pero Thea notó las sombras bajo los ojos que ni siquiera un maquillaje hábil podía ocultar. Sus miradas se cruzaron un instante a través del cristal y Thea asintió con la cabeza, un gesto que podía significar cualquier cosa, un reconocimiento del dolor compartido, solidaridad, un simple saludo. Praya vaciló, pero luego le devolvió el gesto y Thea siguió caminando, sintiéndose extrañamente aliviada. Al menos no había animosidad entre ellos. La semana siguiente transcurrió con relativa tranquilidad. Thea trabajó, se reunió con amigos a los que había descuidado un poco durante el último año de matrimonio, incluso se apuntó a clases de cerámica, una afición con la que había soñado durante mucho tiempo, pero que siempre había pospuesto. Llenaba deliberadamente sus días de actividad, para que no le quedara tiempo para la tristeza y la reflexión. Pero por las noches, sola en la tranquila casa, aún se permitía pensar en el pasado, en cómo había conocido a Nolan, cómo se había enamorado de su energía y optimismo, cómo la relación había cambiado gradualmente, convirtiéndose en una tarea y luego en una pesada tarea. ¿En qué se había equivocado? Tal vez debería haber hablado más, haber escuchado más. ¿O el problema era más profundo? Incompatibilidad de caracteres, valores diferentes, de los que simplemente no se dieron cuenta en los primeros años de matrimonio. El viernes por la noche sonó el timbre. Thea no esperaba compañía y se sorprendió al ver a Nolan en la puerta. Tenía peor aspecto que la semana anterior, sin afeitar, con los ojos enrojecidos y la camisa arrugada. «Hola», dijo. «¿Puedo pasar?» Quería recoger unas cosas del garaje, ¿recuerdas? Tía dudó, pero dio un paso atrás y lo dejó entrar en la casa. Creía que ibas a llamar antes. Lo siento, ha sido una decisión espontánea. Nolan entró en el salón y miró a su alrededor. ¿Has movido el sofá? Sí. Tía cruzó los brazos sobre el pecho. Me gusta más así. El garaje está abierto, puedes coger tus cosas. Nolan no se movió. Thea, quería hablar contigo. Ella suspiró. No había forma de evitar esta conversación, y probablemente era mejor terminarla ahora. De acuerdo, habla. Nolan se sentó en el sofá y le hizo un gesto para que se uniera a él, pero Tía permaneció de pie. Cometí un terrible error, comenzó mirándola a los ojos. Lo que había entre Praya y yo no significó nada. Fue una estupidez, un momento de debilidad. ¿6 meses? Preguntó Thea con escepticismo. Sé que suena ridículo. Nolan se pasó una mano por el pelo. Pero la verdad es que nunca dejé de quererte. Simplemente, confundido. Praya halagaba mi ego, me hacía sentir especial, deseada. Lo nuestro era solo atracción física, nada más. ¿Y quieres que te perdone? Thea negó con la cabeza. Después de todas las mentiras, después de todas las promesas que le hiciste. Nolan se levantó y se acercó. No solo quiero que me perdones, Thea. Quiero volver atrás. Podemos empezar de nuevo, dar una segunda oportunidad a nuestro matrimonio. 10 años no es ninguna broma. Tenemos tantos recuerdos en común, tantos... Para. Thea levantó la mano, interrumpiéndole. Nolan, estamos divorciados. Esto es un final. No una pausa. No quiero empezar de nuevo. Lo que había entre nosotros se ha acabado y es culpa tuya. La cara de Nolan cambió, volviéndose más dura. Estás enfadado, es normal, pero pronto te darás cuenta de que estás cometiendo un error. La soledad no es algo agradable, Thea, sobre todo en un pueblo pequeño donde todos se conocen y se contestan. ¿Me estás amenazando? Thea retrocedió un paso involuntariamente. Claro que no. Nolan intentó sonreír, pero no era sincero. Solo estoy cuidando de ti. ¿Qué crees que dirá la gente cuando se entere de que echaste a tu marido de casa? ¿Que destruiste a tu familia por orgullo? Thea sintió que la ira crecía en su interior. Tú fuiste quien destruyó la familia, Nolan, con tus engaños, con tus mentiras,
Y no me importa lo que diga la gente. Sabrán la verdad. ¿Y cuál es la verdad, tía? Nolan sonrió. ¿Tu versión? Que tú eras la esposa perfecta y yo el canalla. O tal vez la verdad sea que ignoraste mis necesidades durante años, que eras fría en la cama y que hablabas mal de mí constantemente con tu dinero. Thea se quedó paralizada, aturdida por sus palabras. Eso no es cierto, y lo sabes. Puede. Nolan se encogió de hombros. Pero, ¿quién te creería a ti y no a mí? He vivido en este pueblo toda mi vida. Me conocen desde que era un niño. Y tú siempre has sido un poco extraño aquí, con tus flores y tus libros. Thea respiró hondo, intentando calmarse. Coge tus cosas y vete, Nolan, ahora mismo, y no vuelvas a venir sin avisar. La miró fijamente durante un largo minuto y luego negó con la cabeza. Te vas a arrepentir de esto, Thea. Pronto te darás cuenta de lo que has perdido. Ya sé lo que he perdido, respondió ella en voz baja. 10 años de vida con un hombre al que nunca había conocido de verdad. Nolan se marchó sin recoger sus cosas del garaje, dando un sonoro portazo. Thea se apoyó en la pared y sintió que le temblaban las piernas. Siempre había sido así, capaz de manipular, de amenazar. ¿O el divorcio había sacado lo peor de él? A la mañana siguiente llamó a Olivia Bishop. Necesito cambiar las cerraduras, le dijo a la abogada. Y quiero saber qué hacer si Nolan empieza a difundir mentiras sobre mí. ¿Te ha amenazado? La voz de Olivia se volvió afilada como una cuchilla. No directamente, intentó Thea sonar tranquila. Solo insinuó que podría arruinar mi reputación en la ciudad. Una táctica clásica, resopló Olivia. No te preocupes, estaremos preparadas. Sin duda hay que cambiar las cerraduras. Conozco a un cerrajero de confianza y lo enviaré hoy mismo. Después de hablar con Olivia, Thea se sintió mejor. No estaba sola, tenía apoyo y no iba a dejar que Nolan la intimidara. Había el ajetreo habitual de los sábados en la tienda. Mucha gente compraba flores para cenas o fiestas caseras. Tía trabajaba mecánicamente, sonriendo a los clientes, confeccionando ramos, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Pensó en las palabras de Nolan, en su intento de echarle a ella la culpa de la aventura. ¿Había sido realmente una esposa fría? ¿Había ignorado sus necesidades? De vuelta a casa, Thea vio el coche de Nolan aparcado a una manzana de su casa. Estaba sentado al volante, obviamente vigilando su casa. Ella pasó de largo sin mostrar que se había fijado en él, pero por dentro todo se agarrotaba de ansiedad. En casa la esperaba el cerrajero que Olivia había enviado. Cambió rápida y profesionalmente las cerraduras de la puerta principal y de la trasera. «Aquí tiene sus nuevas llaves, señora Woodworth», dijo entregándole un manojo. «Ahora nadie entrará sin que usted lo sepa». «Gracias», tomó Thea las llaves, sintiéndose un poco más segura. «Y ya no soy la señora Woodworth. He recuperado mi apellido de soltera». El cerrajero asintió comprensivo. «Señorita Woodworth, entonces, si necesita algo más, llámeme». Cuando se marchó, Thea comprobó todas las ventanas y puertas, asegurándose de que todo estaba bien cerrado. Luego se sentó con una taza de té en el salón y se permitió llorar, no de pena por su amor perdido, sino por el cansancio y la tensión de las últimas semanas. Por la mañana la despertó el timbre del teléfono. Era Chloe, con voz preocupada. «Tía, creo que tenemos un problema», dijo. «Acabo de ver a Nolan en la cafetería frente a la tienda. Estaba hablando con la señora Bamford y algunos otros clientes habituales, y por la expresión de sus caras, no era una conversación agradable». Tía cerró los ojos. Así que Nolan había decidido realmente operar mediante cotilleos. «Gracias por el aviso, Chloe. Estaré allí en media hora». Se vistió con más cuidado que de costumbre. Se maquilló ligeramente para ocultar los rastros de lágrimas. Si Nolan quería una guerra de reputación, ella no iba a rendirse sin luchar. En la tienda todo seguía igual, pero Thea se dio cuenta de que la señora Bamford estaba menos habladora de lo habitual,
cuando entró a recoger su ramo semanal. ¿Va todo bien, señora Bamford?, preguntó Thea envolviendo los lirios en papel. La anciana se detuvo un momento y luego suspiró. Verás, querida, esta mañana he conocido a tu ex marido esta mañana. Parecía muy disgustado. Dijo que le habías echado de casa sin avisarle, que ahora vivía en un piso minúsculo y que apenas llegaba a fin de mes. Thea mantuvo la calma, aunque por dentro hervía de indignación. Me temo que Nolan no fue del todo exacto en su descripción de la situación, dijo en voz baja. Nos divorciamos por iniciativa mía, es cierto, pero la causa fue su infidelidad, que duró 6 meses. Tengo pruebas, si quiere verlas. Los ojos de la señora Bamford se abrieron de par en par. Oh, querida, no, por supuesto, no se necesitan pruebas. Yo solo... Él era tan persuasivo, ya sabe. Siempre supo cómo persuadir, sonrió Thea con amargura. Esa es una de las razones por las que me enamoré de él hace 10 años. La señora Bamford le dio una palmadita en la mano. No te preocupes, querida. A la gente siempre le gusta cotillar, pero al final la verdad siempre sale a la luz. Cuando la señora Bamford se marchó, Thea se sintió aliviada. Quizá Nolan no era tan influyente en la ciudad como pensaba, o al menos no todo el mundo está dispuesto a creer su versión de los hechos. Esa noche, mientras cerraba la tienda, vio a Nolan de pie al otro lado de la calle. Estaba claro que la estaba esperando, y por un momento Thea pensó en volver a la tienda y llamar a un taxi, pero luego decidió que no iba a esconderse. ¿Qué quieres, Nolan?, preguntó acercándose a él. ¿Me estás siguiendo? No, negó con la cabeza. Solo quería hablar, sin gritos ni acusaciones. ¿Tomamos un café? Thea lo miró más de cerca. Tenía mejor aspecto que ayer, afeitado, con una camisa limpia. Pero en sus ojos seguía habiendo la misma astucia manipuladora que ella había aprendido a reconocer. No, Nolan, no quiero hablar contigo. Y sé lo que dices de mí en la ciudad. Es bajo, incluso para ti. Solo digo la verdad, se encogió de hombros. Mi versión de la verdad, igual que tú. La diferencia es que mi versión está respaldada por los hechos. Empezó a rodearlo Thea. Adiós, Nolan. Praya me ha dejado, dijo de pronto a su espalda. Para siempre. No contesta al teléfono, no abre la puerta. Thea se detuvo, pero no se volvió. No me sorprende. Es una chica lista. Más lista de lo que crees, dijo Nolan con un deje de amargura en la voz. Ya está saliendo con otro, Brad, el del gimnasio. Parece que no le interesaban tanto mis sentimientos como mi supuesto estatus y mi dinero. Tía se volvió por fin hacia él. ¿Y pensaste que sentiría lástima por ti? ¿Que me alegraría por tu corazón roto? Nolan la miró casi esperanzado. Creí que lo entenderías, que a veces la gente comete errores, que ambos merecemos una segunda oportunidad. Tía negó con la cabeza, no sintiendo rabia sino agotamiento. No, Nolan, no todo el mundo merece una segunda oportunidad, y no todos los errores pueden deshacerse. Que Praya te dejara no cambia lo que hiciste. No cambia todas las mentiras, todas las promesas que rompiste. Thea, por favor, dio un paso hacia ella. Todavía te quiero. Y yo ya no te quiero, respondió ella con sencillez. Y quizá hacía mucho tiempo que no lo hacía. Solo tenía miedo de admitirlo. Se dio la vuelta y se alejó sin mirar atrás. Sentía el corazón oprimido, pero al mismo tiempo una sensación de plenitud. El círculo se había cerrado. El matrimonio con Nolan había terminado de verdad, no solo sobre el papel, sino en su corazón. El invierno en Lovell había sido duro y nevado. Thea pasaba los días al calor de la floristería, creando arreglos para las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. El trabajo le ayudaba a no pensar en que era la primera Navidad en 10 años que celebraría sola. Sin el árbol que Nolan y ella siempre decoraban juntos, sin el tradicional intercambio de regalos en la mañana del 25 de diciembre, sin la cena familiar con sus padres. Chloe se dio cuenta de su melancolía e intentó animarla a su manera. ¿Sabes qué?
le dijo un día mientras terminaba de decorar la ventana con flores de Pascua. Deberíamos celebrar una despedida de soltera en Nochebuena. Yo, tú, mi hermana y algunas amigas más. Sin hablar de hombres, sin lágrimas, solo vino, queso y comedias antiguas. Thea sonrió, conmovida por la preocupación. Chloe era 12 años más joven, pero a veces parecía más sabia sobre la vida y las relaciones. Me parece estupendo, aceptó. Llevaré vino y postre. La fiesta había ayudado mucho. Thea rió sin control por primera vez en mucho tiempo, sin pensar en sus problemas. Se sorprendió a sí misma pensando que no había pensado en Nolan en toda la noche, y eso era una pequeña victoria. El invierno daba paso lentamente a la primavera. La nieve se derretía y dejaba ver los primeros azafranes y narcisos. Thea sintió que revivía con la naturaleza. Empezó a correr por las mañanas. Se matriculó en cursos de fotografía, que siempre había pospuesto por falta de tiempo. Poco a poco, el vacío de la casa dejó de sentirse tan agudo. Ya no era la ausencia de Nolan, sino simplemente su propio espacio, donde podía ser ella misma. Nolan nunca dejó de intentar volver a su vida. A veces eran mensajes de texto, normalmente a altas horas de la noche, cuando probablemente estaba borracho. A veces eran flores entregadas en la tienda, lo cual no escapaba a la ironía de Thea. Regalar flores a un florista. Un par de veces, incluso se tropezó Bishibra con ella en el supermercado o en la oficina de correos. Thea se mantuvo cortés, pero fría, sin dar el menor motivo para albergar esperanzas de una relación renovada. A finales de marzo, Chloe anunció que dejaba la tienda. Se casaba y se mudaba a Boston, donde su prometido había conseguido trabajo. Thea se alegró sinceramente por su amiga, pero la perspectiva de quedarse sin ayudante la asustó, sobre todo cuando se acercaba la temporada de bodas de primavera. Pondré un anuncio en el periódico local, decidió. Quizá hubiera algún estudiante dispuesto a trabajar a tiempo parcial, pero antes de que pudiera redactar el anuncio, se le ocurrió la decisión. Cuando una mañana entró en la panadería Bread Court a comprar croissants, Thea oyó al dueño hablando con una joven. «Lo siento, Ruby», le dijo el hombre, «pero no puedo permitirme otro empleado. Las cosas no van tan bien como me gustaría». La chica, evidentemente disgustada, recogió sus papeles y salió de la panadería. Thea se acercó al mostrador donde estaba el dueño, un hombre alto de unos 40 años con ojos amables y una ligera cana en la sien. «2 croissants de almendra, por favor», dijo, y luego añadió por impulso. «Os he oído hablar. ¿Tiene problemas de negocios?» El hombre se avergonzó, pero respondió con sinceridad. «Un poco. Han abierto una gran panadería en un centro comercial a las afueras de la ciudad, y muchos clientes prefieren hacer todas sus compras en el mismo sitio». Thea asintió con comprensión. «Tengo una floristería llamada Fantasías Florales a 2 manzanas de aquí, y estoy buscando una nueva dependienta. La mía se va dentro de 15 días». Los ojos del hombre se iluminaron con interés. «¿Así? Quizá pueda recomendarle a alguien. Por cierto, me llamo Adrian Finch». «Thea Woodworth», le tendió la mano que él estrechó con suavidad. «Y le agradecería que me recomendara a alguien». Y así empezaron a conocerse. Adrian había recomendado a su sobrina Lily, una estudiante universitaria local que buscaba un trabajo a tiempo parcial. La chica resultó ser capaz y aprendía rápido, aunque no era tan proactiva como Chloe. Thea estaba encantada con la nueva empleada y no olvidó dar las gracias a Adrian, pasándose por la panadería con un pequeño arreglo floral. Poco a poco, sus encuentros se hicieron regulares. Thea se dejaba caer por la panadería. Adrian a veces se pasaba por su tienda al final del día para traer bollos o pasteles recién hechos. Hablaban del negocio, se quejaban de los impuestos y el alquiler, compartían historias de clientes extraños. En un momento dado, Thea se sorprendió a sí misma pensando que elegía a propósito atuendos más alegres los días en que planeaba pasarse por la panadería. A principios de mayo, Adrian la invitó a cenar.
Solo como amigos, se apresuró a añadir al notar que ella dudaba. Sin presiones. Thea aceptó, aunque sintió un ligero malestar. Hacía más de una década que no tenía una cita. ¿Y si no hubiera aprendido a comunicarse con los hombres en un contexto romántico? ¿Y si no tenía nada que decir? ¿Y si su experiencia con Nolan había envenenado permanentemente su capacidad de confiar? Pero la cena transcurrió con sorprendente facilidad. Adrian escuchaba atentamente, con buen sentido del humor, pero sin entrometerse. Le habló de su divorcio hacía 5 años, de sus 2 hijos adolescentes que vivían con su madre en Seattle, de su sueño de abrir algún día una panadería más grande con un auténtico horno de leña. ¿Y usted?, le preguntó. ¿Cuáles son tus sueños? Tía se quedó pensativa. Antes, sus sueños giraban en torno a Nolan. Una casa más grande, quizá un bebé, viajar juntos. Ahora no estaba segura de lo que quería. Sueño con la libertad, dijo por fin. Poder levantarme cada mañana y decidir cómo va a ser mi día sin tener en cuenta las expectativas de los demás. Adrian asintió comprensivo. Después del divorcio, me sentí igual, como si por fin pudiera respirar. Habían empezado a salir. Nada serio, solo 2 adultos, cada uno con su propio bagaje de relaciones pasadas. A veces cenaban, a veces salían los sábados por la noche al cine o a una exposición en la ciudad vecina. Adrian no apresuraba las cosas, no la presionaba, y Thea lo agradecía. El pueblo se había dado cuenta de sus encuentros, por supuesto. Lovell era demasiado pequeño para que algo pasara desapercibido. Thea sentía miradas curiosas, oía susurros a sus espaldas. Algunos, obviamente, pensaban que se había recuperado demasiado rápido de su divorcio. Otros, por el contrario, se alegraban por ella. A ella le daba igual. Por primera vez en su vida no le preocupaba lo que pensaran los demás. Nolan también se enteró de sus encuentros con Adrian. Una noche, cuando Thea volvía a casa después de cenar en un restaurante, lo encontró sentado en los escalones de su porche. «¿Qué haces aquí?», preguntó sin ocultar su irritación. «Ya no tienes las llaves de esta casa». Nolan se levantó lentamente. Estaba claramente borracho, con los ojos enrojecidos por el alcohol o las lágrimas. «Te vi con él», dijo, balanceándose. «Con ese panadero. ¿Te acuestas con él?» «No es asunto tuyo», lo interrumpió Tía. «Vete, Nolan, ahora, o llamo a la policía». «No te quiere como yo». Nolan dio un paso hacia ella, y Thea olió a whisky. «Nadie te querrá como yo. Si lo que has estado haciendo es amor, entonces prefiero prescindir de él». Thea sacó su teléfono. «Cuento hasta 3. 1. Nolan sacudió la cabeza como si no pudiera creer lo que estaba pasando. «Te vas a arrepentir de esto, Thea. Cuando te rompa el corazón, no vengas llorando a mí». Salió vacilante del porche y se alejó calle abajo. Tía lo siguió con la mirada, sin sentir ira, sino lástima. Nolan era patético, no porque la hubiera perdido, sino porque no era capaz de olvidar el pasado y seguir adelante. Al día siguiente, le contó el incidente a Adrian. «Quizá deberíamos tomarnos un descanso», sugirió él preocupado. «No quiero meterte en problemas». Thea negó con la cabeza. «De ninguna manera. No voy a dejar que Nolan controle mi vida. Tengo derecho a salir con quien quiera». Adrian sonrió y le apretó la mano. «Eres una mujer increíble, Thea Woodworth». Junio trajo consigo los preparativos para el principal acontecimiento del año en Lovell, el Festival de Verano, que se celebraba en el parque de la ciudad el último fin de semana del mes. Thea trabajó diligentemente en su exposición, creando arreglos de flores silvestres de Nueva Inglaterra. Lily la ayudaba con entusiasmo, aportando sus ideas que Tía alentaba con gusto. Adrian también se preparaba para el festival y planeaba presentar una nueva línea de pan de masa madre. Hablaban a menudo de sus planes y, en un momento dado, Adrian sugirió que unieran fuerzas. «¿Y si montamos un stand juntos?», me dijo. «Tus flores y mis productos de panadería son una gran combinación para un picnic. Podríamos ofrecer kits ya preparados, ramo, pan,
mermelada y queso. El regalo o capricho perfecto para un festival. La idea era brillante, y Thea estuvo de acuerdo. Solicitaron un stand compartido y los organizadores lo aprobaron encantados. Esta colaboración entre empresas locales estaba totalmente en consonancia con el espíritu del festival. Una semana antes del evento, Thea recibió una carta anónima. El sobre, sin remitente, contenía una sola línea impresa en una impresora. Te está utilizando para salvar su negocio en quiebra. Thea se dio cuenta inmediatamente de quién era el mensaje y lo tiró sin pensárselo mucho. Sin embargo, un gusano de duda se introdujo en sus pensamientos. ¿Y si a Adrian solo le interesaba el éxito de su negocio? ¿Y si su asociación no era más que una forma de atraer clientes? Lo observó más de cerca durante los días siguientes, pero no vio nada sospechoso. Adrián era tan sincero y atento como siempre. Se esforzaba en su proyecto tanto como ella y nunca le pedía ayuda económica, aunque Tía sabía que su panadería atravesaba tiempos difíciles. El día del festival fue soleado y cálido. El Parque Lovell se transformó con carpas y puestos de colores brillantes, música sonando y olor a comida y flores. Tía y Adrian, con la ayuda de Lily, montaron su puesto en un buen lugar de la avenida central. Su idea de los kits de picnic fue un gran éxito. A mediodía ya se había vendido la mitad de las cestas preparadas. «Creo que deberíamos hacer esto todos los años», dijo Adrian mientras empaquetaba otro juego para una pareja de ancianos. Thea sonrió, disfrutando del ambiente festivo y del éxito de su idea. Por primera vez en mucho tiempo se sentía verdaderamente feliz y libre. Atrajo la mirada de Adrián y se dio cuenta de que él sentía lo mismo. Hacia las 3 de la tarde, Lily se excusó para hacer un descanso y reunirse con sus amigas, y Tía se quedó sola con Adrian. Estaban discutiendo si debían preparar más kits para mañana cuando Tía se dio cuenta de que Nolan deambulaba entre las tiendas. Estaba claro que buscaba a alguien, y no le cupo duda de que ese alguien era ella. «No te des la vuelta», dijo en voz baja a Adrian, «pero mi exmarido está allí y parece estar buscando problemas». Adrian se puso tenso, pero mantuvo la compostura. «¿Qué quieres hacer? ¿Llamamos a la seguridad del festival?» «Esperemos», dijo Tía encogiéndose de hombros. «Quizá solo haya salido a dar un paseo, pero sus esperanzas no se hicieron realidad». Nolan la vio y se dirigió directamente a su puesto, apartando a la gente. Por su forma de andar, Thea se dio cuenta de que estaba borracho otra vez. «Así que esta es la nueva pareja feliz de Lovell», exclamó en voz alta mientras se acercaba al puesto. «Thea y el panadero, ¡qué gran pareja!». La gente empezó a girarse, observando la escena con curiosidad. Thea sintió que el color le inundaba la cara. «Nolan, estás borracho», dijo en voz baja. «Vete, por favor, no montes una escena». «Solo quiero conocer a tu nuevo novio». Nolan se volvió hacia Adrian. «¿Sabes que me echó de mi propia casa? Después de 10 años de matrimonio». Adrian se enderezó y miró a Nolan, que le sacaba casi una cabeza de altura. «Creo que es mejor que te vayas», dijo con calma. «Estás molestando a Tía y a los demás visitantes. ¿Y quién eres tú para decirme lo que tengo que hacer?» Nolan enrojeció de ira. «Sigue siendo mi mujer». «Ex-mujer», dijo Thea con firmeza. «Nos divorciamos hace 6 meses, Nolan. Vete, por favor». Pero Nolan no iba a irse. Agarró una de las cestas del puesto y la volcó, esparciendo pan y flores por el suelo. «Eso es lo que pienso de tu bonito negocio». Adrian salió rápidamente de detrás del puesto y cogió la mano de Nolan. «Ya basta», dijo en voz baja, pero con tanta fuerza que Nolan se cayó de inmediato. «Vete ahora mismo o llamo a la policía». Ya se había congregado una multitud alrededor y uno de los organizadores del festival se dirigía a toda prisa hacia ellos. Nolan miró a su alrededor, dándose cuenta de la situación en la que se encontraba. Su rostro cambió. La ira fue sustituida por la vergüenza y la confusión. «Nunca te querrá como me quería a mí», le susurró a Adrian,
pero lo bastante alto para que Thea lo oyera. Pregúntale por qué nunca tuvimos hijos. Pregúntale por qué era tan fría. Thea sintió que todo su interior se apretaba de dolor y rabia. No era justo utilizar su tragedia personal como arma. Años de intentar quedarse embarazada, las pruebas, las decepciones. Todo era dolor compartido que ahora Nolan intentaba volver contra ella. «¡Fuera de aquí!», gritó perdiendo los nervios. «Lárgate y no vuelvas a acercarte a mí». Dos guardias de seguridad del festival y la organizadora, una mujer rellenita con una camiseta amarillo chillón, corrieron hacia ellos. «¿Qué ocurre?», preguntó, desviando la mirada de Nolan a Thea y Adrian. «Este hombre está borracho y ha alterado el orden público», dijo Adrian con calma. «Está tirando nuestros productos e insultando a los clientes». Los guardias cogieron a Nolan por debajo del brazo. «Vámonos, señor. Tiene que abandonar el recinto del festival». Nolan no se resistió, pero al marcharse lanzó a Thea una mirada de tal amargura y resentimiento que ella se sintió incómoda. Algo en sus ojos decía que esto no había terminado. Mientras los guardias se llevaban a Nolan, Adrian se acercó a Thea y la cogió suavemente por los hombros. «¿Te encuentras bien?», preguntó mirándola a la cara. Thea asintió, aunque todo en su interior temblaba. «Sí, es solo que... fue horrible. Estoy muy avergonzada». «No tienes nada de qué avergonzarte», dijo Adrian con firmeza. «Es su problema, no el tuyo». Empezaron a recoger las cosas esparcidas. Varios asistentes al festival les ayudaron, expresándoles su simpatía y apoyo. Thea se sintió conmovida por su amabilidad. Tal vez Lovell no era un pueblo tan cotilla como había temido. Cuando Lily regresó, ya habían restablecido el orden, pero la chica notó la tensión de inmediato. «¿Qué ocurre?», preguntó, mirando ansiosa el rostro pálido de Thea. «Un pequeño accidente», respondió Adrian con evasivas. «No es nada grave. Thea, quizá deberías descansar un poco. Lily y yo podemos ocuparnos aquí». Thea negó con la cabeza. No iba a dejar que Nolan arruinara un día que había empezado tan bien. «No, estoy bien. Sigamos adelante». Trabajaron hasta poco antes del cierre del festival, vendiendo todos sus sets. A pesar del incidente con Nolan, el día había sido un éxito. Mientras empaquetaban el resto de sus pertenencias, Adrian tomó suavemente la mano de Thea. «Lo que dijo tu ex sobre los niños», empezó en voz baja. «No tienes por qué contestar, pero si alguna vez quieres hablar de ello, estoy dispuesto a escucharte». Thea sintió que se le hacía un nudo en la garganta. No había hablado de esto con nadie más que con Nolan, ni siquiera con sus amigos más íntimos. «Gracias», susurró. «Quizá algún día te lo cuente, pero hoy no». Adrian asintió comprensivo y, sin decir nada más, siguió empaquetando. Thea lo miró, agradecida por su tacto y paciencia. Tal vez podía confiar en él. Quizá no todos los hombres fueran como Nolan. Quizá se merecía una segunda oportunidad de ser feliz. Después del festival, la vida de Thea entró en una tranquila rutina. La temporada de verano trajo muchos pedidos de ramos de novia y decoración para celebraciones. La colaboración con Adrian continuó. Empezaron a ofrecer lotes de regalo conjuntos, flores y productos de panadería, que gozaban de gran popularidad entre los habitantes de Lovell. La panadería de él se recuperaba poco a poco de la crisis, y la tienda de ella florecía más que nunca. Su relación se desarrolló lentamente. Thea apreciaba que Adrian no precipitara las cosas, pues era consciente de que ella necesitaba tiempo para recuperarse totalmente de su divorcio y aprender a confiar de nuevo. Pasaban juntos los fines de semana, a veces iban al lago o a ciudades vecinas a exposiciones y festivales, pero mantenían cierta distancia. Thea aún no estaba preparada para algo más. Tras el incidente del festival, llevaba casi un mes sin saber nada de Nolan. Thea esperaba que por fin se hubiera dado cuenta de la inutilidad de sus intentos por reconquistarla y hubiera decidido seguir adelante.
Pero, en el fondo, sabía que aquella tregua era temporal. A mediados de julio, Thea recibió una carta oficial de su abogado. Nolan presentaba una demanda de divorcio revisada, alegando que la tienda se había fundado durante su matrimonio y que él tenía derecho a una parte del negocio. Thea se puso inmediatamente en contacto con Olivia Bishop. «No te preocupes», le aseguró la abogada tras revisar los documentos. «No tiene ninguna posibilidad. La tienda está solo a tu nombre. El capital inicial fue tu herencia, y el acuerdo prenupcial establece claramente que un negocio fundado por uno de los cónyuges sigue siendo de su propiedad». «Entonces, ¿por qué hace esto?», preguntó Thea todavía preocupada. «Para fastidiarte», se encogió de hombros Olivia. «Para ponerte nerviosa y hacerte perder tiempo y dinero en litigios, tácticas clásicas de un manipulador que no soportaba perder el control». Thea se dio cuenta de que Olivia tenía razón. Nolan no podía evitar saber que perdería el caso, pero el juicio en sí estaba destinado a incomodarla y recordarle su existencia. Decidió no caer en esa estratagema y seguir con su vida, dejando los asuntos legales en manos de Olivia. Adrian apoyó su decisión ofreciéndose a ayudarla en lo que hiciera falta. «Si quieres, puedo asistir a la vista», dijo, «o esperarte después con chocolate caliente y bollos recién hechos». Thea sonrió, conmovida por su preocupación. «Gracias, pero es un viaje que debo hacer sola, aunque nunca diré que no a los bollos». El último día de julio se celebró la vista preliminar del caso. Thea vio a Nolan por primera vez después del festival y le sorprendió el cambio de aspecto. Había adelgazado mucho, su pelo se había vuelto gris en las sienes y tenía profundas ojeras. No parecía un hombre decidido a fastidiar a su exmujer, sino más bien un hombre al borde de la desesperación. La vista fue breve. El juez, el mismo que se había encargado del proceso de divorcio, revisó rápidamente los documentos y fijó la vista principal para el 20 de agosto. Cuando Thea y Olivia abandonaron la sala, Nolan intentó acercarse a ellas, pero la abogada sacudió la cabeza con firmeza. «Las comunicaciones son solo a través de abogados, señor Pierce», dijo con severidad. «Ya conoce las normas». Él retrocedió, pero su mirada, fija en Thea, estaba tan llena de desesperación que ella sintió una punzada de lástima. Fuera lo que fuese lo que había pasado entre ellos, estaba claro que Nolan estaba sufriendo. Pero eso no cambiaba el hecho de que él era responsable de su propio sufrimiento. Aquella noche, Thea le contó a Adrian lo de la vista mientras cenaban en su casa. «Casi sentí lástima por él», admitió. «Parecía tan destrozado». Adrian removió el té pensativo. «No es culpa tuya, Thea. Tú no le arruinaste la vida. Lo hizo él mismo cuando decidió engañar y mentir». «Lo sé», asintió ella. «Pero sigue siendo duro ver cómo el hombre con el que has pasado 10 años se convierte en una sombra de sí mismo». «Es natural», dijo Adrian suavemente. «Eres un hombre compasivo, pero no dejes que esa compasión te arrastre de nuevo a una relación tóxica». Thea sonrió, agradecida por su sabiduría y comprensión. A menudo se preguntaba lo afortunada que era por haber conocido a un hombre así después de todo lo que había pasado. Una semana después, mientras Thea cerraba la tienda, Praya Hollister se le acercó. Thea no la había visto desde la noche en que se enfrentaron juntas a las mentiras de Nolan. «Hola», dijo Praya vacilante. «¿Puedo hablar contigo un momento?» Thea asintió, sorprendida pero intrigada. «Sí, claro. Pasa, ignora el desorden. No he tenido tiempo de limpiar después de la clase magistral». Entraron en la tienda y Thea le ofreció una silla. «He oído que Nolan te ha demandado», comenzó Praya sin preámbulos. «Y creo que sé por qué». Thea miró a la chica con atención. «Te escucho. Vino a mi casa hace un mes». Praya se frotó nerviosamente la pulsera de la muñeca. Estaba borracho y hablaba incoherencias. Primero me suplicó que volviera con él, luego me amenazó, después gritó. En fin, fue horrible. Pero lo más importante es que dijo que iba a quitarte la tienda para que sintieras lo que él sentía.
¿Y has venido a avisarme? Thea no pudo ocultar su sorpresa. Praya se encogió de hombros. Supongo que sí. Yo no. Es que lo que nos hizo a las dos estuvo mal, y lo que está haciendo ahora también está mal. Gracias, dijo Thea sinceramente. Pero mi abogado está convencido de que no tiene ninguna posibilidad de ganar el caso. No se trata de ganar. Praya negó con la cabeza. Quiere tu atención, tu reacción. Quiere que sufras, que pienses en él, que... Vaciló buscando las palabras, para que sigas conectada a él de algún modo. Thea se quedó pensativa un momento. Las palabras de Priya tenían sentido. Tal vez la demanda no fuera tanto un intento de hacerse con una participación en el negocio como una forma de mantenerla en su órbita. ¿Qué estás sugiriendo?, preguntó. Habla con él, respondió Praya. Una última vez. Dile todo lo que piensas, no te contengas. Cierra este capítulo definitivamente, para que se dé cuenta de que no hay vuelta atrás. Thea no estaba segura de que fuera una buena idea. Olivia le había aconsejado evitar cualquier contacto con Nolan fuera del juzgado, pero algo en las palabras de Praya resonaba con sus propios pensamientos. Tal vez necesitaban una última conversación para dejar las cosas claras. Lo pensaré, dijo finalmente. Gracias por venir. Cuando Praya se marchó, Thea reflexionó sobre sus palabras durante un buen rato. No quería volver a enfrentarse a Nolan, pero se dio cuenta de que sin una ruptura total, sin una conversación sincera, él seguiría aferrándose al pasado e impediría que ambos siguieran adelante. 3 días después, se armó de valor y llamó a Nolan. Acordaron verse en el parque, una zona neutral donde no habría recuerdos de su vida juntos. Thea llegó temprano y se sentó en un banco junto al estanque. Era un día caluroso y el parque estaba poco poblado. Solo había madres jóvenes con cochecitos de bebé que buscaban refugio a la sombra de los árboles. Nolan llegó en el momento justo. Tenía mejor aspecto que en el juicio, bien afeitado, con una camisa nueva e incluso un poco bronceado. «Hola», dijo sentándose a mi lado pero manteniendo las distancias. «Gracias por quedar conmigo». Thea asintió, extrañamente tranquila. Llevaba mucho tiempo preparándose para esta conversación, repasando mentalmente todos los escenarios posibles. «Quiero hablar de tu demanda», comenzó sin preámbulos. «Sabes que no vas a ganarla». Nolan miró hacia el estanque donde nadaban los patos. «No se trata de ganar», dijo en voz baja, casi haciéndose eco de las palabras de Priya. «Lo sé», se volvió Thea hacia él. «Quieres que sufra, que siga formando parte de tu vida, aunque solo sea de esta manera». Él no lo negó, y esa admisión silenciosa fue más elocuente que cualquier palabra. «Nolan», se obligó Thea a hablar en voz baja pero con firmeza. «Esto tiene que acabar. No solo estás arruinando mi vida, sino también la tuya. Mírate. Has adelgazado, pareces enfermo, probablemente bebes demasiado. ¿Qué otra cosa puedo hacer?», se pregunta con amargura. «Lo he perdido todo, a ti, mi casa, el respeto de mis colegas. Incluso el trabajo es un problema porque siempre llego tarde». «Pero no es culpa mía», dijo Thea con firmeza. «No he hecho nada para hacerte daño. Lo estropeaste todo cuando decidiste engañarme con Priya». Nolan por fin la miró, y había auténtico dolor en sus ojos. «Lo sé, y cada día me odio más por ello». Thea respiró hondo. «Nolan, te lo ruego, retira la demanda, déjame en paz, déjanos empezar una nueva vida. Con tu panadero». Había un deje de amargura en su voz. «Con quien sea». Thea negó con la cabeza. «No es asunto tuyo, Nolan. Igual que tu vida no es asunto mío. Ahora somos personas diferentes, y tenemos que dejarnos llevar». Se sentaron en silencio, mirando el estanque. Los patos se acercaron nadando, esperando una golosina, pero al no conseguir nada, se marcharon decepcionados. «¿Sabes qué es lo peor?», dijo finalmente Nolan. «Ni siquiera recuerdo por qué empecé a salir con Praya. Era como una obsesión. Sabía que lo que hacía estaba mal, que podía perderte,
pero seguía adelante de todos modos. Thea le escuchó, sorprendida de lo tranquila que se sentía. No hace mucho, una confesión así la habría herido, enfadado o resentido. Ahora lo único que sentía era cansancio y ganas de poner fin a aquella conversación. «Nolan», dijo suavemente, «te perdono, no por ti, sino por mí. No quiero llevar ese resentimiento en mi corazón, pero el perdón no significa que podamos volver al pasado. Eso nunca ocurrirá». Apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Todavía te quiero, Thea». «No», negó con la cabeza. «Te encanta la idea que tienes de mí, la imagen de la esposa que has tenido durante 10 años, pero la verdadera yo, la persona que soy ahora, no la conoces». Nolan guardó silencio durante largo rato y Thea no le metió prisa. Finalmente asintió, como si tomara una decisión. «Retiraré la demanda», dijo en voz baja, «y no volveré a molestarte, te lo prometo». Thea quería creerle, pero sabía muy bien lo fácil que le resultaba a Nolan hacer promesas y lo difícil que era cumplirlas. «Gracias», dijo simplemente. «Es lo correcto, por los dos». Se levantaron del banco y Nolan le tendió la mano para un apretón de despedida. Thea dudó, pero luego le estrechó la mano. Fue un gesto simbólico, un último toque, el final de una década de su historia juntos. «Adiós, Nolan», dijo. «Te deseo que encuentres la felicidad». Él sonrió, triste pero sinceramente. «Y sé que tú ya has encontrado la tuya». Thea no confirmó ni negó sus palabras. Se dio la vuelta y se alejó, sintiendo que la respiración se le hacía más fácil a cada paso. Al día siguiente, Olivia informó de que Nolan había retirado oficialmente la demanda. «No sé qué le habrás dicho», comentó el abogado, «pero ha funcionado». Thea sonrió. «Solo fui sincera, con él y conmigo misma». El resto del verano transcurrió tranquilo. Thea se centró en el crecimiento de la tienda, lanzando una línea de plantas de interior que siempre había querido vender, pero que había dudado por las objeciones de Nolan. También empezó a impartir clases magistrales de floristería para niños y adultos, que no solo le reportaron ingresos extra, sino también mucha diversión. Su relación con Adrian siguió al mismo ritmo pausado. Él no presionaba, no exigía compromiso, y Thea lo apreciaba. Simplemente disfrutaban de su mutua compañía y eso era suficiente para ambos, al menos por el momento. A finales de agosto, Thea recibió una carta de Nolan. En el sobre había una breve nota. «He conseguido un trabajo en Seattle. Me voy en septiembre. Gracias por todo. N». Adjunta a la nota estaba la llave de su casa, la misma llave que ella había olvidado llevarse durante el divorcio. Thea se quedó mirando la llave durante un largo rato, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Alivio, porque Nolan salía realmente de su vida. Tristeza, porque terminaba un capítulo importante de su historia. Y esperanza, porque ahora ambos podrían empezar de nuevo. Decidió no contestar a la carta. Algunas cosas era mejor dejarlas en el pasado. Septiembre trajo a Lovell los primeros días frescos y las hojas doradas de los árboles. A Thea le encantaba esta época del año, época de maduración, cosecha y preparación para el invierno, una época de hacer balance y planificar el futuro. Una tarde se sentó en el porche de su casa, envuelta en una manta de cuadros escoceses y tomando té caliente. Cerca había una silla para Adrian, que estaba a punto de llegar con una tarta de manzana recién horneada. Mirando a su jardín, donde los arces ya empezaban a teñirse de rojo, Thea pensó en el año transcurrido, en el dolor de la traición, la amargura del divorcio, el miedo a la soledad, pero también en la fuerza que había adquirido, en la libertad que sentía, en las nuevas oportunidades que se abrían ante ella. No sabía qué le depararía el futuro. Tal vez su relación con Adrian se convertiría en algo más, o tal vez seguiría siendo solo una cálida amistad. Quizá su tienda se convirtiera en una cadena por toda Nueva Inglaterra, o quizá siguiera siendo un pequeño y acogedor local en la calle principal de Lovell.
Tal vez algún día decidiera adoptar un niño o seguir siendo feliz en su independencia. Pero lo que Thea tenía claro era que ya no viviría según las expectativas y las normas de los demás. No toleraría más mentiras y traiciones para mantener una apariencia de bienestar. No se sacrificaría por un hombre que no apreciaba ese sacrificio. Vivirá su vida, una vida plena y verdadera que solo le pertenece a ella. Cuando Adrian apareció en el camino con una caja en las manos, Thea le sonrió. No era la sonrisa con la que una vez saludó a Nolan, llena de expectación y esperanza por su aprobación. Era su propia sonrisa, tranquila, segura, el tipo de sonrisa que pertenecía a una mujer que sabía lo que valía. «Espero que tengas hambre», dijo Adrian saliendo al porche. «Creo que me he pasado con la canela». «Me gusta la canela», replicó Thea acercándole una segunda silla. «Y desde luego tengo hambre». Se sentaron uno al lado del otro, comiendo la tarta caliente y observando cómo los últimos rayos del sol coloreaban el cielo de rosa y oro. Mañana sería un nuevo día, nuevos retos, nuevas alegrías y penas. Pero hoy, en ese momento, Thea se sentía exactamente donde debía estar. Libre, plena, preparada para cualquier cosa. No era la felicidad perfecta de las películas románticas, los fuegos artificiales de la emoción, la gran pasión. Era una sensación tranquila y profunda de lo correcto de lo que estaba sucediendo. La paz que no proviene de la ausencia de tormentas, sino de la capacidad de navegar a través de ellas, manteniéndose uno mismo intacto. Y Thea sabía que pasara lo que pasara a continuación, podría soportarlo, porque lo peor ya había pasado y lo mejor podría estar empezando.